Como siempre, les damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos van a estar escuchando, tanto aquí en nuestra grabación lista para YouTube, como para los que están en vivo en nuestro domingo de este día de hoy, ¿no? Este domingo, si no me equivoco, 6 de abril. Domingo 6 de abril a las 7 de la mañana. En verdad es un tiempo maravilloso, el cual me permite estar con ustedes todos conectados, dándoles los buenos días y sobre todo pidiéndole a nuestro Dios que Él nos hable, porque vamos a dar cierre a esta preciosa carpeta que Dios nos agregó en este año, el cual tiene como título Repaso a la enseñanza inicial. Hemos visto puntos fundamentales para el inicio y desarrollo de nuestras vidas. Toda la enseñanza que hemos visto a lo largo de 4 carpetas, hemos visto que se ha comprimido en una sola, que es como un repaso a todo lo que hemos visto. Entonces, de verdad que ha sido de mucha bendición. Hemos visto cómo Dios ha complementado a lo largo de estas semanas que hemos estado conectados, pues cada uno de los puntos, de los temas que hemos estudiado, Dios lo ha completado, lo ha incluso reforzado, lo ha confirmado y esto me llena mucho de alegría el saber que Dios sigue hablándonos, sobre todo sigue respaldando lo que Él ha dicho, ¿no? En cualquiera de las mesas, tanto de miércoles, jueves, viernes, sábado, si hay alguna actividad especial, jóvenes, varones, mujeres, matrimonios, y del domingo, sabemos que Dios va a seguir hablándonos y va a confirmar su palabra, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos. Es un gusto el poderlos tener presentes. Y quiero el día de hoy comenzar esta clase orando, pidiéndole a Dios que Él sea abriendo nuestro entendimiento y sobre todo aclarando algunos puntos, algunas dudas que pueden presentarse acerca de este tema. La verdad es que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es uno de los temas más polémicos que hemos podido nosotros ver a lo largo de la iglesia en nuestros tiempos del día de hoy, ¿no? Porque sabemos que, pues, cuando vayamos a estudiar este tema, pues a lo largo del tiempo escrito en la Biblia, pues vemos que han sido temas muy especiales que Dios ha respaldado por el corazón de cada uno de los que están plasmados en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a dejar que nuestro Dios sea dando la clase el día de hoy. Pues vamos a orar. Mi Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites despertar con bien, nos permites tener a nuestra familia con bien, a salvo, Señor. Y si no fuera el caso, Señor, sabemos que tú tienes el control. Tú sabes por qué suceden las cosas y queremos el día de hoy glorificarte por todo lo bueno que eres. Y queremos siempre, Señor, estar en tu cobertura, siempre estar contigo en comunión, siempre, Señor. Damos gracias por este discipulado que tú has levantado, Señor. Gracias por los que se han podido conectar. Gracias por su corazón, gracias por su vida, gracias por todo lo que ellos hacen, Señor, porque a pesar de que han sido días muy pesados, Señor, a lo mejor en la escuela, en el trabajo, en las actividades de la iglesia, Señor, sabemos que tú eres fiel, Señor, porque tú no te vas a quedar con nada y tú sabrás agradecer este esfuerzo, este sacrificio que ellos hacen por estar conectados a las 7 de la mañana, sabiendo que es un día en el cual vamos a tu casa, Señor, y necesitamos todas las fuerzas del mundo. Y pues prácticamente, Señor, ellos desde temprano apartan este tiempo para poder conectarse, Señor. Honra sus vidas. Por favor, bendícelos, Señor, con esta bendición que, como dice tu palabra, sobra y abunda, Señor, en su corazón, en su vida, en su familia, en sus finanzas, en cada uno de los aspectos de sus vidas, Señor. Para que tú seas, Señor, llevando esa gratitud y ese agradecimiento por tener el interés de buscar de ti, Señor, y sobre todo para que puedan ellos tener en su día a día el respaldo y el sustento de parte tuya, Señor. Te doy gracias y como siempre te pongo el lugar a ti para que seas tú enseñándonos la clase, Espíritu Santo, y arrancamos la clase del día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, prácticamente vámonos con el último tema de nuestro discipulado. Pues prácticamente tenemos en un repaso básico lo que vimos la semana pasada. Vimos prácticamente las ordenanzas de parte de Dios para el pueblo judío y prácticamente nosotros como iglesia agregada de parte de Dios con el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vemos que hay algunas ordenanzas que tienen que seguirse y que tenemos en nuestro corazón
Pues prácticamente que nosotros recordar, ¿no? Sabemos que Dios es fiel, Dios es bueno y pues a la vez nosotros tenemos que tener siempre presente que pues tanto la cena del Señor como el bautizo son dos de las ordenanzas que nosotros tenemos que tener siempre presentes en nuestro corazón para que pues prácticamente todo lo que hagamos siempre sea ordenado por Dios, siempre sea dirigido por Dios y sobre todo solo Él se lleve la gloria y la honra. En este caso pues prácticamente vamos a ver el día de hoy nuestro último tema de la carpeta de repaso a la enseñanza inicial que tiene como título El cristiano y las ofrendas. El cristiano y las ofrendas, pues es un tema, pues, muy difícil de hablar, pues, con las diferentes corrientes de pensamiento, con incluso las diferentes corrientes cristianas de pensamiento, que pues muchas veces quieren contradecirse con todo lo que se dice sobre este tema, pero el día de hoy vamos a aclararlo conforme a lo que dicen las escrituras, conforme a lo que dice la palabra de Dios, para saber que pues una cosa decimos nosotros los seres humanos, pero qué es lo que dice Dios en su palabra y cómo nosotros lo tenemos que tomar. Obviamente sabemos que pues algunas corrientes de pensamiento que pueden decir, no, pues son bautistas, son metodistas, son cualquiera de esas variantes que a lo mejor el cristianismo puede tener como una corriente aislada de pensamiento y no conjunta por ser hijos de Dios, vemos que a lo mejor algunas personas toman el contexto, toman incluso, más bien, no toman el contexto, no toman más que citas al aire, al azar, siguen solamente un método, solamente creen en algo en particular, pues debemos de saber que pues la palabra de Dios existe para no solamente seguirlo como un método, sino tener el entendimiento, tener una conducta correcta y sobre todo tener una estructura de estudio, de desglose, de contar que todo, tanto al principio como al medio como al final, cuenta bastante, ¿no? De hecho, hay una materia que se llama hermenéutica, exégesis, que habla mucho de esto, ¿no? El contexto, el antetexto, el postexto, es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Para qué? Para que este tema, al igual que los muchos otros que son pues prácticamente muy difíciles de explicar, tengan una explicación lógica y podamos nosotros llegar a lo que realmente las escrituras quisieron explicarlo con este tema de las ofrendas y pues al día de hoy nosotros como cristianos saber si debemos de seguir, qué onda con el diezmo, cómo nosotros sabemos que lo que estamos haciendo es correcto y es aceptado delante de Dios. Entonces vamos a ver el día de hoy este tema porque sabemos que pues las ofrendas, el diezmo y el cristiano son temas muy interesantes y a la vez muy polémicos ya que siempre ha habido algún escepticismo en cuanto a la obra cristiana y el destino que tiene el dinero, los diezmos y las ofrendas. Muchas veces vemos que, pues afuera del ambiente cristiano, sabemos que puede haber alguna parte pues torcida en el corazón de algunas personas que dicen llamarse cristianas y hacen mal uso de los elementos como lo son las ofrendas, el diezmo, y al contrario tienen una actitud un poquito abusiva conforme a lo que se está recibiendo y pues pueden tener pues en el corazón de los congregantes que están participando de esto pues alguna diferencia en el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor pueden estar haciendo una práctica indebida y pues desgastar tanto al Hijo de Dios, al cristiano, y pues hartarlo y pues que esa persona termine renunciando a seguir a Dios, a servirle y sobre todo a poder apartar esto, estos elementos que son muy importantes, ¿no? La ofrenda, el diezmo, ¿no? Necesitamos saber por qué Dios lo instituyó, necesitamos saber si aún nosotros lo tendríamos que seguir haciendo, si es obligatorio para el cristiano o qué debe de reflejar en el corazón de cada uno, ¿no? Hoy vamos a estudiar este tema a la luz de las Santas Escrituras, sabiendo que no es a interpretación de un ser humano, sino es a lo que dice directamente Dios con cada uno de los versículos que están escritos. En este caso, vamos a comenzar leyendo Génesis 28 del 15 al 22. Este pasaje es uno de los más importantes conforme al tema del diezmo. ¿Por qué? Porque desde el principio
Dios instituyó el diezmo por un solo hombre. En este caso, sabemos que el hombre fue Jacob, el hombre que prácticamente fue prosperado en todos sus caminos, que fue prácticamente el último patriarca que dio pues paso y apertura al pueblo de Israel. De hecho, pues Jacob cambia su nombre, Dios, y le da el nombre por Israel. ¿Para qué? Para que con sus 12 hijos comenzara a desarrollar la nación que el día de hoy conocemos como Israel. Sabemos que se divide en 12 tribus, tuvo 12 hijos, tuvo una hija aparte, y Dios estuvo ahí con él, prosperándolo en todo lo que él hacía. Imagínense, tener 13 hijos y aparte de todo, pues tener la provisión para poderlos mantener, sostener y sobre todo para que ellos fueran prosperados y tuvieran un linaje precioso que al día de hoy lo conocemos como una promesa que hasta el final de los tiempos tiene que cumplirse y tiene que desarrollarse por los 144,000 que van a ser de cada tribu. O sea, imagínense cómo al día de hoy, por una gratitud de un solo hombre, vemos que su nombre de todos sus hijos y toda su descendencia ha quedado inmortalizada para que al día de hoy agradezcamos a Dios por todo lo que nos deja, ¿no? Sabemos que a lo mejor nosotros no tenemos un linaje judío, un linaje israelita, pero al día de hoy somos injertados y podemos nosotros apreciar lo que Dios hizo con un solo hombre para poder terminar con 12 tribus establecidas que al día de hoy existen, pero necesitan ser reformadas hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, Génesis, vamos a leer ahora sí, 28 del 15 al 22, dice, He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso prácticamente le dice Dios en un sueño a Jacob, y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y lo más importante de este capítulo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Antes de esto, no se menciona otra parte acerca del diezmo. El diezmo, pues ya obviamente explicándolo más a detalle y más desarrollado conforme a los versículos que fueron escritos después de esto, vemos que prácticamente ya fue una práctica siguiendo lo que pues, Jacob hizo como promesa porque Dios estuviera con él. Esto nosotros lo tenemos que recordar porque tenemos que volver al origen, porque muchas veces esto puede estar torcido conforme a lo que les decía desde el principio. Solamente se toma una cita bíblica al azar y solamente por respaldarlo queda instituido en la Biblia, pero no entendemos el por qué pues fue instituido el diezmo si no profundizamos en este versículo. Vemos que él tuvo un sueño y después de ese tiempo, él se da cuenta cuando Dios estaba con él, cuando Dios lo visita, necesitaba él arreglar el lugar y sobre todo consagrarlo. Dice que pues en su cabecera formó un altar y él lo puso aceite para consagrar ese lugar. Sabemos que el aceite, el día de hoy, lo podemos nosotros comparar con el Espíritu Santo por todo el simbolismo que representa la unción. En este caso, la unción es el Espíritu Santo, y en aquel entonces, pues no estaba el Espíritu Santo con la misma acción que fue instituida por Jesús, pero ya era el simbolismo de que cada cosa que él tenía que hacer, al día de hoy nosotros también, consagrarlo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que él sea dirigiendo y completando la obra
por la cual está establecida alguna de las cosas, ¿no? Entonces, al consagrar el lugar, que en este caso se le llama Betel, necesitaba él prácticamente poner manos a la obra, porque él sabía que Dios estaba con él y solamente él necesitaba saber que si Dios estaba con él, que si Dios le daba vestido, le diera pan para comer y que estuviera y lo guardara de todo peligro a Jacob en el regreso a la casa de su padre. Todo lo que él generara, Dios le iba a oportunidad de dar ese 10%. Diezmo pues proviene del 10%, la décima parte de lo que ellos tenían, pues como el fruto de su tierra, como el trabajo de lo que ellos pues hacían diario. Y pues vemos que prácticamente cuando leemos más adelante Génesis, pues vemos que Jacob fue prosperado muy grandemente. Entonces, todo lo que él tenía, él apartaba el 10%, la décima parte de lo que él tenía, se lo entregaba a Dios y esto prácticamente era reconocido por Dios, por eso Dios lo seguía bendiciendo. Sabemos que Jacob tuvo errores muy fuertes, ¿no? Sabemos que estos errores, pues incluso lo llevan a usurpar la primogenitura, ¿no? Entonces, a pesar de los errores, debemos de saber que el corazón tiene una intención para con Dios y para con los hombres. Entonces, Dios, al conocer profundamente lo que somos, necesitamos siempre tener un corazón dispuesto a servirle, a ser generoso con Él y sobre todo a ser generoso con los que están a nuestro alrededor. También Dios nos llama a trabajar. ¿Por qué? Porque Jacob dice, o sea, tú me dieras pan, me dieras vestido, yo lo que vaya a hacer en casa de mi padre, todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No iba a ser un hombre que se iba a quedar sentado nada más para recibir la bendición de Dios, sino era un hombre de trabajo, era un hombre que se esforzaba, era un hombre que trabajó 14 años por dos mujeres. De hecho, 14 años trabajó por una sola, que en este caso fue su amada Raquel, pero tuvo como recompensa el poner también a Lea como su mujer y prácticamente de ahí tuvo la descendencia y la bendición de tener 12 varones y una mujer en su linaje. Entonces, pues, todo lo que le daba el diezmo lo apartaría para él. Y de hecho, pues es lo que necesitábamos saber para que, pues prácticamente todo lo que nosotros tenemos que hacer, siempre debe haber esa gratitud, pero sobre todo el compromiso de que si fue dado por Dios, tenemos que nosotros que consagrarlo, ¿no? Entonces, es importante porque nosotros tenemos que tener como el diezmo según Levítico, pues que es una cosa que debe consagrarse, ¿no? Ya que es algo que se guarda como un simbolismo de amor, como un simbolismo de gratitud y como un simbolismo de honra hacia Dios, porque Él ha sido bueno y con el fruto de nuestro trabajo nosotros podemos demostrarlo. Ahora, pues esto es muy polémico por todo lo que se habla alrededor y por todos los despilfarros, por todo el gasto y por todo el exigir el diezmo, pues de forma fea, ¿no? De forma abusiva, ¿no? Vemos que hay religiones y hay modos según esto, los que son cristianos, que hasta incluso les piden las escrituras de su casa. Eso sabemos que ya no entra dentro de 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 un orden correcto, de una gratitud y de una honra hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a exigir nada de lo que tengamos. Dios siempre va a respetar el corazón alegre, el dador alegre, pues el cual va a estar ofreciendo en su corazón, pues la parte que le corresponde a lo que él ha trabajado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que alguien empieza como a querer recoger diezmos y ofrendas de una forma obligatoria, ahí hay un tema, ¿no? Necesitamos siempre tener los ojos abiertos por si en nuestra iglesia llegara a pasar, de inmediato nosotros reportarlo, porque nosotros somos una iglesia que busca tener sana doctrina y que en todo tiempo busca que los diezmos y las ofrendas no sean algo obligatorio, sino sea algo que Dios ponga en nuestro corazón el darlo, porque Dios va a recompensar
a aquel que da las cosas con el corazón, con honra, con gratitud y con amor. En este caso lo vamos a cimentar con Levítico 27 del 30 al 32. Dice la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiese rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, es una ordenanza que pues, Dios le daba al pueblo de Israel por medio de Moisés, que pues necesitaba un orden. ¿Para qué? Para consagrarse a Dios, para que lo que hicieran no solamente lo hicieran, ah, sí, aparto de mis 10 vaquitas, aparto una sola y ya, ¿no? Sino era algo que tenía que ser consagrado. Consagrado era preparado, era de una forma de gratitud y de honra, escogían lo mejor, alimentaban a lo mejor, lo presentaban lo mejor posible porque era una porción para Dios. Entonces, imagínense, es algo que nosotros al día de hoy tenemos que transportarlo con lo mejor. Si el día de hoy ganamos 10 pesos, no sé, vendiendo una paleta de hielo, en el caso de mi familia y lo que yo hago al día de hoy, de esos 10 pesos de la paleta de hielo, nosotros tenemos que tener el corazón y la gratitud para poder decir, sí, con esos 10 pesos, yo un peso aparto de esa paleta de hielo que vendo a 10 pesos o a 15 o a 20 al precio que sea, ese 10% sabiendo que por Dios yo pude ir a comprarla, por Dios yo pude presentarme en un lugar para venderla y por Dios hubo alguien que quiso consumir el producto, ¿no? Entonces, todo esto necesitamos saber que tiene un proceso, pero este proceso necesita ser consagrado a Dios. Obviamente, uno cuando sale a vender no debe decir, ah, ya pues prácticamente voy a vender y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sino al contrario, decirle a Dios, y Señor, te presento este producto que es pues para poder sostener mis necesidades y de todo lo que me dieres, como dijera Jacob, yo quiero apartar el 10%. ¿Para qué? Para honrarte, para glorificarte, porque me permites tener vida, porque me permites tener la fuerza para trabajar, me permites tener el ánimo y sobre todo la materia prima. Solamente decirle a Dios que se encargue, pues de que Él sea moviendo el producto, ¿no? Dándonos gracia, dándonos la pericia para poder ofrecer el producto, pero siempre con la consigna de que el 10% lo vamos a apartar para Él. Entonces, esto es algo que necesitamos nosotros tener presente. ¿Por qué? Porque el cristiano y las ofrendas y los diezmos necesitan tener un orden. Ahora vamos a ver lo que Dios dice con respecto a las ofrendas. El diezmo es algo que tenemos del 10%, pero las ofrendas es algo que a lo mejor no va a ser el 10%, pero necesita ser entregado de todo corazón. Éxodo 25 del 1 al 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esto no es una obligación o no es una gratitud por el 10% de todo lo que tenemos, sino de todo corazón, dándolo de nuestra voluntad. Esa es la ofrenda. ¿Por qué? Porque ofrenda es algo que se ofrece. Proviene del prefijo y del verbo ofrecer. En este caso, ofrendar es dar de todo corazón sin esperar nada a cambio. En este caso sabemos que hay una promesa por tener un diezmo entregado, ¿no? Lo que dice Malaquías, pues prácticamente viene escrito. Pero con la ofrenda, dice la palabra de Dios, y si leemos en el Antiguo Testamento, aunque el diezmo no fuera ordenanza de Dios, fue incluido entre los deberes del pueblo de Israel, al igual que las ofrendas. Porque dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y ustedes dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Sea algo muy fuerte. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este caso, pues es algo muy fuerte, ¿no? A pesar de no ser una ordenanza, dice que malditos son. ¿Por qué? Porque el robo de tener una gratitud con Dios, pues necesita ser siempre probada y necesita ser siempre demostrada con Dios. Entonces, a lo mejor no dice Dios que lo hemos robado con dinero, ¿no? O sea, a lo mejor yo gané 50,000 pesos y yo le estoy robando a Dios 5,000 pesos. No, le estamos robando gratitud, le estamos robando lo que hacemos delante de Él. Entonces, dice que, pues prácticamente malditos sois con maldición. ¿Por qué? Porque le hemos robado, primero que todo, el protagonismo, le hemos robado la gratitud de nuestro corazón al reconocer que si hemos ganado 50,000 pesos, pues fue gracias a Dios, no fue gracias a nuestra linda cara o a nuestro excelente servicio. Si tenemos algo, siempre va a provenir de Dios. Y entonces la esencia es que nosotros podemos ser considerados unas personas que son malditas con maldición porque nosotros no reconozcamos que todo proviene de Dios y que necesitamos nosotros ser agradecidos y tener eso como un reconocimiento que siempre debe de ser visible. Entonces, en este caso, dice que nosotros podemos probar a Dios, ¿no? Que si nosotros ofrendamos y diezmamos, prácticamente Él derramará bendición hasta que sobre y abunde. Hay otro versículo que dice que, pues obviamente, Dios ama al dador alegre. Pero cabe destacar que el diezmo no era dinero solamente, sino eran productos también, eran animales, pero se le ordenó al pueblo de Israel para que la gratitud siempre estuviera presente en su corazón y presentada de forma solemne y respetuosa. Al día de hoy, el diezmo y la ofrenda sigue siendo practicada en la actualidad por la Iglesia cristiana, pero aunque en el Nuevo Testamento no haya una sola referencia de ello, ni en una sola vez se relaciona el diezmo con la Iglesia, hemos podido experimentar que estas prácticas son solo una pequeña parte de lo que el cristiano debería de dar, ya que debe dar más allá de sus fuerzas. En este caso, más allá de lo que podemos imaginar, necesitamos siempre dar porque Dios nos va a dar en todo tiempo la provisión necesaria para nuestro día a día. Me quedan prácticamente 3 diapositivas por darles, así que pues yo creo que vamos a partir a la mitad esta clase, vamos a ponerle una segunda parte y me queda menos de un minuto para despedirme, pero por favor, si dentro de lo posible ustedes se pueden conectar la siguiente semana, vamos a cerrar este tema del cristiano y las ofrendas, porque es un tema muy importante que necesitamos nosotros abordar y recordar en todo tiempo, porque no es obligación para el cristiano, pero lo tenemos que hacer con el corazón, sabiendo que Dios honra al dador alegre, ¿no? En este caso,